Hola, buenas noches. Mi nombre es Arely Cortés Martínez, soy aspirante a la licenciatura en Derecho y bueno, en este caso me tocó una pequeña investigación sobre lo que es el divorcio incausado. El divorcio incausado es una reforma en la ley de divorcio que permite la disolución del matrimonio, no exige justificación o causa y no requiere del consentimiento de ambos cónyuges. El objetivo general de esta investigación es realizar un análisis general que nos permita conocer qué es el divorcio y a partir de cuándo surge este mismo. Otro de los objetivos es quiénes son más susceptibles en un divorcio, qué trámites debo hacer y si estoy en un proceso como este. Otro de los objetivos es la reforma del divorcio incausado, los tipos de divorcio, el Código Civil y las estadísticas sobre divorcio. Objetivo específico: identificar en la actualidad qué causales conllevan a un divorcio incausado, conocer el proceso de este mismo, documentar la información del concepto de divorcio incausado, identificar que es una solicitud más no un juicio, establecer cuántas personas saben sobre el tema, encuestar parte de la población sobre divorcio incausado y analizar datos para obtener conclusiones. Las actividades realizadas dentro de este proceso de investigación pues fueron tres básicamente. Una de ellas pues fue la investigación documental. En mi investigación documental busqué información fidedigna, en este caso con buscadores especializados como el Google Académico. Con esa información la basé en un sistema de información y coloqué mis fichas bibliográficas y mis fichas de trabajo, pues la investigación también de algunos textos, de algunos libros que me dieron la información que necesitaba y que me parecieron importantes para esta investigación, y pues con sus mismos autores, ¿no? Hice un glosario de términos y con esto tuve ideas claves que me guiaron en este proceso para ampliar más mi investigación. Con ellas pues tuve más ideas sobre cómo hacer mi investigación de campo. En este caso, mi investigación de campo yo la basé en un juzgado. Me fui directamente al lugar para hacer esta investigación y ahí realicé una bitácora. Con ella pues me pude dar cuenta más ampliamente de cómo se lleva un proceso de divorcio dentro de un juzgado. Se realizó una entrevista a un maestro en Derecho, quien amablemente se prestó para contestar algunas preguntas que yo llevaba ya formuladas para ampliar esta investigación. Posteriormente se hizo una encuesta en línea para tener más ampliamente el conocimiento, como les mencionaba, de esta investigación. Para saber qué tanto saben sobre el divorcio, quiénes son los más susceptibles en este proceso, en fin. Y bueno, pues ya con esto, pues también nos dio como resultado algunas estadísticas que llevaron, con un formulario que se realizó a parte de la población. Pues se dio un análisis para poder obtener resultados y bueno, pues básicamente esas fueron las tres etapas, que fueron la documental, la investigación de campo y lo que son las estadísticas. Y bueno, con esto surgen ideas clave que me permiten a mí llevar más ampliamente esta investigación. Una de las ideas fue el divorcio, si es lo mismo separación o divorcio. Y bueno, pues el divorcio y separación no es lo mismo. El divorcio disuelve el vínculo matrimonial y la separación no necesariamente la disuelve. Podemos estar viviendo en diferentes lugares y obviamente pues estar separados sin que nos conlleve a un divorcio. Y básicamente pues el divorcio pues ya es inminente cuando se da, y bueno, pues en este caso no es lo mismo la separación que divorcio. Otra de las ideas claves para esta investigación de campo fue los tipos de divorcio. Y bueno, pues en este caso los tipos de divorcio que existen hoy en día es el divorcio voluntario. Aquí no hay más complicación más que los dos cónyuges estén de acuerdo para esta disolución y básicamente pues se lleva a cabo, ¿no? Sin mayor complicación. El divorcio administrativo, donde el único interés son los cónyuges y se basa en la voluntad de ambos para
que sea conveniente para esta disolución, ¿no? El divorcio necesario y bueno, pues si tiene algunas causales, una de ellas podríamos hablar de la violencia intrafamiliar. Y bueno, con esto pues una vez que se da, la autoridad determina a quién otorga la custodia de si hubiera hijos dentro de este matrimonio. Y bueno, pues llegamos al mencionado divorcio incausado, que es el que ahora nos atañe. Y bueno, pues también las causales son diferentes. Una de ellas podríamos hablar básicamente del desamor, y con ello, bueno, pues se lleva a cabo este tipo de divorcio, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos un concepto del matrimonio, o casi siempre lo hemos escuchado, en donde nos dicen que el matrimonio es para toda la vida, ¿no? Que cuántas veces hemos escuchado eso de que y son felices y se casaron y fueron felices por siempre, ¿no? Pero hoy en día pues no es así, ¿no? La situación es diferente. Hoy en día estamos viviendo tiempos en donde el divorcio es lo que se mantiene a la alza prácticamente. Y bueno, pues con esto los hijos son los más susceptibles, ¿no? También en este caso. Y bueno, pues también aquí otra de las ideas claves fue saber qué hacer ante un proceso de divorcio, ¿no? Qué documentos debo llevar, cómo me tengo que preparar para este proceso, ¿no? Y bueno, y a quiénes acudir en caso de este proceso. Básicamente, pues en este caso sería a un licenciado en Derecho, quien nos puede informar más ampliamente sobre estas dudas, ¿no? Sobre algún divorcio. Bueno, ya con esto, básicamente me fui al juzgado, como les comento, para hacer mi investigación de campo. Y en la investigación de campo, como ya les había mencionado, realicé una bitácora, realicé una entrevista a una persona especializada, en este caso a un maestro en Derecho. Realicé una grabación y una redacción de preguntas a este miembro del juzgado, y realicé un formulario aparte de la población sobre el divorcio, y obviamente para hablar sobre lo que tanto ellos saben sobre divorcio. Y bueno, surgieron aquí también las estadísticas de este mismo. Bueno, los resultados que nos trajeron estas estadísticas de este formulario, bueno, fueron que la mayoría de las personas encuestadas consideran que el divorcio es un instrumento social necesario. Hoy en día pues estamos viviendo, como les comento, esta parte en donde el divorcio necesario se da pues sin ninguna causal. Y bueno, pues ha habido algunas controversias sobre esto en esta investigación, porque pues obviamente aquí se piensa se piensa que hay que están violando las garantías, ¿no? De cada individuo al realizar este tipo de divorcio. ¿Por qué? Porque pues no hay una controversia. Tú no puedes apelar ante un divorcio con que el otro cónyuge esté dispuesto a divorciarse, pues se da, ¿no? Y por eso pues es que ellos, esta parte de la población considera que es un instrumento social necesario. Otra de las encuestas fue por qué y por qué se ha implementado en México el divorcio incausado. Y bueno, la mayoría contestaron que es por la creciente demanda de divorcios. Y bueno, pues lo hablábamos ya con anterioridad. Esto pues ha llevado hoy en día a que muchas personas conozcan o sepan de algún familiar o que hayan pasado una situación de divorcio, ¿no? Y bueno, pues también los encuestados comentan que los más afectados pues son los hijos, ¿no? En este caso, son los que llevan la peor parte, ¿no? Bueno, pues como les comentaba, se hizo la entrevista a un miembro del juzgado, quien amablemente nos dio la información que requeríamos, en donde sacamos y basamos esta investigación. Las conclusiones a las cuales he llegado ya con esto es que el conocimiento del divorcio incausado es de suma importancia. Pues sí, es de suma importancia porque tenemos que conocer cuántos tipos de divorcio hay, y bueno, mantener informada a la ciudadanía sobre esto, porque a veces llega la solicitud de divorcio y no sabemos qué hacer, ¿no? Es un hecho que este tipo de divorcio, como les comento, ha ganado terreno. Entonces pues hay que tener ese conocimiento. Bueno, pues la regulación del divorcio incausado en la legislación también debe de regularse, porque como les comento, pues viola las garantías prácticamente de cada individuo, porque no hay manera de hacer una apelación. Y bueno, pues básicamente sería así. Los objetivos
yo creo que se cumplieron dentro de lo que es esta investigación, porque conocimos ampliamente sobre el divorcio encausado, qué es y los trámites a seguir. Que en este caso, pues bueno, se presenta la demanda, bueno, la solicitud más bien no es una demanda, la solicitud de divorcio, y obviamente se da como primera instancia una junta de aveniencia, se le llama así, en donde pues si hay manera de conciliar ambas partes, pues bueno, ya puede ser que ya desistan del divorcio, y hay una segunda audiencia en donde pues ya es inminente el divorcio, ¿no? Y bueno, pues conocimos como les mencionaba, los tipos de divorcio, y obviamente pues que las reformas y el Código Civil pues deben de cambiarse, ¿no? Bueno, deben de ser pues más puestas en tela de juicio, ¿no? Porque, como les comento, pues a veces se violan las garantías individuales de cada individuo. Las recomendaciones que yo les hago es acudir siempre con un especialista en la materia, en este caso un licenciado en Derecho, para que nos oriente y nos amplíe la información. La conclusión final es que el divorcio encausado puede tener una evolución jurídica y debe ser modelado implementando nuevas figuras que erradiquen el problema que vienen después de la disolución de un matrimonio. Y bueno, con esto prácticamente concluyo mi investigación. Yo quisiera concluir con esta frase, que el divorcio encausado es un instrumento social pacífico. Básicamente no nos atañe más problema con un divorcio encausado, aunque se violen algunas garantías, aunque pues los hijos a lo mejor queden sean susceptibles y a lo mejor queden en desamparo, básicamente porque el divorcio pues es inminente cuando es un divorcio encausado, pero bueno, yo lo llamaría como que es un instrumento social pacífico, porque no hay más problema, ¿no? Cuando se da. Bueno, mi nombre es Arely Cortés Martínez, soy aspirante en la licenciatura en Derecho y agradezco su atención. Hasta luego.